A todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene fascinado y creo que a muchos de ustedes también. Si han estado siguiendo el mundo del espectáculo, especialmente el turco, sabrán que hay parejas que nos roban el aliento, que nos hacen soñar y que a veces nos dejan preguntándonos qué hay detrás de esas sonrisas perfectas. Y hoy, mis amigos, vamos a hablar de una de esas parejas, o mejor dicho, de lo que podría ser una futura sorpresa. Sí, han leído bien el título y sé que la curiosidad ya está picando. ¿Qué pasaría si la felicidad de Demet Özdemir estuviera a la vuelta de la esquina, esperando a ser descubierta? Y más aún, ¿qué tiene que ver nuestro querido Can Yaman en todo esto? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a especular con fundamentos y sobre todo, a disfrutar de la emoción de lo que podría ser. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras dosis de noticias, análisis y, por qué no, un poquito de drama. Ahora sí, vamos al grano. La frase sorpresa Can Yaman me espera la felicidad de Demet Özdemir suena a título de telenovela, ¿verdad? Y en cierto modo, así es como a veces percibimos las vidas de estas estrellas, como guiones vivientes. Pero aquí en este canal, nos gusta ir un poco más allá. No se trata solo de rumores o de paparazzis. Se trata de entender las señales, de interpretar los gestos, de conectar los puntos que a simple vista parecen dispersos. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la conexión es innegable. Muchos de ustedes recordarán La furia de Erkenci-Kuş, esa serie que los catapultó a la fama internacional y que encendió la chispa entre ellos, al menos para el ojo público y para nosotros, sus fans. La química era palpable, eléctrica. En pantalla eran la pareja perfecta, y fuera de ella, los rumores de un romance no tardaron en aparecer y, de hecho, se confirmaron en su momento. Fueron una pareja que, sin duda, generó un revuelo enorme. El éxito de Erkenci-Kuş no fue solo un fenómeno local, traspasó fronteras, conquistando audiencias en múltiples países y consolidando a Demet Özdemir y Can Yaman como dos de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. La forma en que sus personajes, Sanem y Can, se enamoraban, sus diálogos ingeniosos, las miradas cargadas de emoción, todo ello creaba una fantasía irresistible para el público. Era más que una simple actuación, se sentía real, auténtica. Y es precisamente esa autenticidad percibida la que alimentó las especulaciones y los deseos de sus seguidores de verlos juntos también en la vida real. La confirmación de su relación fue, para muchos, la culminación de sus esperanzas, un felices para siempre que esperaban ver plasmado fuera de la pantalla. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las relaciones pueden ser tan volátiles como las tramas de las series. Su romance tuvo su ciclo y después de un tiempo, anunciaron su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores que los habían adoptado como su pareja ideal. La noticia de su ruptura dejó un vacío, un sentimiento de que algo hermoso se había desvanecido. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones externas, de los inevitables desafíos que conlleva una relación en el ojo público. Pero aquí viene lo interesante y aquí es donde entra la sorpresa. La vida, y especialmente la vida de las celebridades, rara vez es lineal. Las historias no siempre terminan donde pensamos que terminan. Y es ahí donde la frase del título cobra un significado especial. Podría ser que la felicidad de Demet Özdemir, esa que todos deseamos para ella, esté esperando ser redescubierta, quizás, en un reencuentro o en una nueva etapa con alguien que ya conoce muy bien. Y cuando decimos alguien que conoce muy bien, la sombra de Can Yaman se proyecta inevitablemente. Pensemos en el contexto actual. Demet Özdemir, después de su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, ha anunciado recientemente su separación. Esto, para muchos, ha sido otra noticia impactante. Es una mujer que ha demostrado ser fuerte, talentosa y muy querida por el público. Su vida personal siempre está bajo el microscopio, y ahora, con esta nueva etapa de soltería, las especulaciones sobre su futuro sentimental no se han hecho esperar. La noticia de su divorcio abrió de nuevo el debate sobre quién podría ser el próximo amor en su vida, y es en este preciso momento, cuando ella está redefiniendo su camino, que surge la idea de una posible sorpresa relacionada con Can Yaman. ¿Por qué Can Yaman? La respuesta es sencilla: historia. Tienen una historia juntos que cautivó a millones.
La conexión que mostraron, la manera en que se complementaban, sigue siendo un recuerdo vívido para muchos fans. Y en el mundo de las relaciones, a veces, las personas que nos conocen profundamente, que han compartido momentos intensos con nosotros, tienen un lugar especial. No se trata de negar las nuevas experiencias o las nuevas personas que llegan a nuestras vidas, sino de reconocer que hay vínculos que por su propia naturaleza, son difíciles de borrar por completo. El hecho de que ambos hayan compartido no solo una experiencia profesional exitosa, sino también una conexión romántica, crea una base de entendimiento mutuo que, en teoría, podría ser redescubierta. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, pero si ya rompieron, ¿por qué hablar de esto? Y la respuesta es porque la vida está llena de giros inesperados. Las celebridades no son robots, son seres humanos con emociones, con recaídas, con la posibilidad de reevaluar sus decisiones. Y el mundo del espectáculo turco tiene una particularidad: las reconciliaciones o los reencuentros son más comunes de lo que pensamos, o al menos, las especulaciones sobre ellos. La industria es un microcosmos donde las oportunidades de cruzarse son altas, y los sentimientos, aunque se intenten suprimir, pueden resurgir. Vamos a desglosar un poco la idea de esa sorpresa. No se trata de un encuentro casual en la calle. Se trata de la posibilidad de que en este momento de transición para Demet, y con Can Yaman también en su propio camino, surja una chispa renovada. Pensemos en la madurez que ambos han adquirido desde su relación anterior. Ambos han crecido profesional y personalmente. Han vivido otras experiencias, han aprendido. Si existiera la posibilidad de un reencuentro, ¿sería bajo las mismas condiciones? Probablemente no. La madurez, las lecciones aprendidas, podrían hacer que una posible reconciliación fuera diferente, quizás más sólida, más consciente. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no, sobre lo que valoran en una relación y sobre las lecciones que sus experiencias pasadas les han enseñado. Además, no olvidemos la base de fans que ambos tienen, y la devoción de los fans de Erkencikus. Siempre ha habido un sector importante del público que ha anhelado verlos juntos de nuevo. Esta energía colectiva, este deseo, a veces, puede crear una especie de aura o expectativa que, de alguna manera, influye en la percepción pública de sus vidas. Es como si el público quisiera escribir su propia continuación para esa historia que tanto amaron. Las redes sociales están llenas de mensajes, de fanfics, de deseos de reconciliación. Esta presión, aunque no sea directa, crea un caldo de cultivo para las especulaciones. ¿Qué podría ser esa sorpresa? Podría ser un encuentro fortuito en un evento, una colaboración profesional futura que reavive viejas memorias, o simplemente el hecho de que ambos, al estar solteros al mismo tiempo, empiecen a ser vistos de nuevo en los mismos círculos, lo que inevitablemente reavivaría las especulaciones. Pensemos en los eventos de la industria, las fiestas, las reuniones sociales. En un mundo tan interconectado como el del entretenimiento, no es descabellado imaginar que sus caminos se crucen. Una colaboración en una nueva serie o película sería un escenario ideal para avivar la llama, permitiéndoles reconectar en un entorno profesional familiar. O tal vez simplemente ambos disfrutan de su independencia y al coincidir en eventos sociales, la antigua chispa resurge de forma orgánica. La industria del entretenimiento es pequeña, y los caminos de las estrellas a menudo se cruzan. Pensemos en las declaraciones que ambos han hecho en el pasado sobre su relación y su separación. Si bien siempre han sido respetuosos, también han dejado entrever que la relación fue importante para ambos. Y esa importancia, ese recuerdo, es lo que alimenta la esperanza de muchos fans y la especulación sobre una posible sorpresa. Las entrevistas pasadas donde hablaban con cariño de su tiempo juntos, aunque ya no estuvieran unidos, son tesoros que los fans analizan en busca de cualquier indicio de un sentimiento persistente. Ahora, es crucial mantener los pies en la tierra. No tenemos confirmación de nada. Todo esto es especulación, es análisis de las señales y, sobre todo, es jugar con la idea de lo que podría ser. Pero, ¿no es fascinante pensar en esa posibilidad? ¿Qué pasaría si Demet encontrara esa felicidad que busca, y si, de alguna manera, Can Yaman estuviera presente en esa etapa? No como el mismo Can de hace años, sino como una versión más madura, quizás, o como una figura que representa un capítulo importante de su vida, que podría, quién sabe, volver a abrirse. La vida a menudo nos sorprende con giros inesperados, y en el mundo del espectáculo, donde las emociones y las carreras están tan entrelazadas, las posibilidades son infinitas. La felicidad es un concepto muy personal.
Para Demet podría significar muchas cosas: un nuevo proyecto exitoso, una estabilidad personal, o sí, también una relación amorosa que la llene y la haga crecer. Y si esa relación, de alguna manera, involucra a alguien con quien ya ha compartido un vínculo profundo, entonces la sorpresa sería doble: la sorpresa de encontrar la felicidad, y la sorpresa de encontrarla, quizás, de una forma que muchos fans desearían. Es la idea de que el pasado, en lugar de ser un obstáculo, pueda convertirse en un cimiento para un futuro más pleno. Estamos hablando de la posibilidad de que la vida nos sorprenda, y que esas sorpresas vengan de donde menos las esperamos, o de donde más las esperamos, pero de una manera inesperada. La frase del título es una invitación a imaginar, a especular con un toque de romanticismo y esperanza. ¿Podría Can-Yaman ser la clave para la próxima gran alegría en la vida de Demet Özdemir? El tiempo lo dirá. Y mientras esperamos, disfrutamos de la expectativa, de la conversación, de la posibilidad. La belleza de estas especulaciones radica en la esperanza que generan, en la narrativa que construyen en nuestras mentes. En resumen, hemos explorado la intrigante frase que conecta a Can-Yaman y a la posible felicidad de Demet Özdemir. Hemos recordado la química que cautivó a millones en Erkencikus, la confirmación y posterior separación de su relación, y cómo el actual momento de soltería de Demet, tras su divorcio, reabre las puertas a la especulación. Hemos analizado por qué Can-Yaman es una figura recurrente en estas especulaciones, basándonos en su historia compartida y la devoción de los fans. Y sobre todo, hemos mantenido un tono de reflexión y expectativa, reconociendo que, aunque no haya confirmación, la posibilidad de una sorpresa en la vida de estas estrellas siempre es fascinante. Hemos considerado la madurez que ambos han adquirido, el poder de la historia compartida y la influencia del deseo colectivo de los fans. Es un tapiz de factores que alimenta la imaginación. Así que, mis queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que hay una posibilidad real de un reencuentro o de una conexión renovada entre Can-Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué esperan ustedes para la felicidad de Demet? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus deseos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son valiosos y enriquecen nuestras discusiones. ¿Hay algún detalle que se me haya escapado? ¿Alguna señal que debamos considerar? Compartan todo conmigo. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, si les ha generado esa chispa de intriga, no duden en darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos aquellos amigos que también son fans de estas estrellas o que disfrutan de estas especulaciones del mundo del espectáculo. Hagamos que esta conversación llegue a tantos como sea posible. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que sigamos trayéndoles contenido como este, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarme en esta aventura de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.